Miren, nuestro tema es el metabolismo de lípidos. Hablar de los lípidos, miren, a veces es hablar de algo malo, ¿no? Hablar de grasa es todo malo. Sin embargo, vamos a ver nosotros aquí que de todas maneras la grasa se necesita para que pueda cumplir funciones específicas. El gran problema entonces es que se está consumiendo en exceso de pronto grasa o sino de precursores que vayan a determinar la acumulación de estos lípidos. Y los lípidos entonces depositados o aumentados en sangre van a ser factor de riesgo para muchas enfermedades. En realidad, entonces, la enfermedad más que ahora es una pandemia es la obesidad, ¿no? Y es factor de riesgo para muchas enfermedades. Incluso en esta pandemia, muchas de las personas que eran obesas o que tenían enfermedades de base relacionadas a la obesidad, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades vasculares, de pronto algún tipo de cáncer, entonces se han visto muy afectados y ha terminado en un desenlace fatal. Por lo tanto, entonces, eh, por eso suena mal hablar de la grasa. Sin embargo, la grasa tiene funciones. Veamos entonces cuáles son nuestras competencias. Vamos a nosotros a ver en esta primera parte del capítulo de metabolípidos. Primero entonces analiza la vía de oxidación de los ácidos grasos saturados, etapas individuales, balance energético y regulación. Segundo, oxidación de ácidos grasos insaturados, oxidación de grasos saturados de número impar de carbono, cuerpos cetónicos, su síntesis, oxidación y las cetonas. De todas maneras, tenemos que nosotros, como estamos viendo, señalar las funciones que tienen los lípidos. Y la principal función que tiene la grasa o los lípidos es la función energética. Estamos mostrando entonces aquí una microfotografía electrónica de las gotas de grasa que están depositadas, miren, en el tejido adiposo. Protegido, obviamente, con esto que ven con el color blanco es proteína, ¿no? Están como estructuras en forma de malla que protegen a estas grandes gotas de grasa. Entonces, por eso los lípidos se consideran como la reserva más importante de energía, porque podemos nosotros tener energía por mucho tiempo, ¿no? Algunos señalan hasta por 37 días, se nos puede mantener vivos sin consumir alimento, obviamente agua. Por eso se dice que es la reserva más grande que hay. ¿Sí? Entonces, esa es la principal función que tienen los lípidos. En el caso de la distribución de grasa en forma normal que hay en varones y mujeres es un poco diferente. En los varones hay menos cantidad de grasa en ciertas regiones, como pueden ver el abdomen, algo en el pecho, en los muslos, en las nalgas. En el caso de las mujeres, hay algo parecido en el abdomen, en los muslos, en las nalgas en mayor cantidad, en la parte de la zona escapular, la espalda alta, en los brazos, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta cantidad de grasa en varones es del 15 al 20%, forma normal. Cuando hay más del 25% se considera obesidad. En las mujeres hay del 20 al 25%, más del 33% se considera obesidad. Entonces, si tenemos grasa, debemos de tener grasa de manera normal. Y una forma de evaluar de manera muy sencilla que estamos acumulando grasa, sobre todo debajo de la piel, determinando esto que se conoce como celulitis, se puede mostrar entonces así una piel denominado piel de naranja, donde se va a notar entonces que va incrementando poco a poco la acumulación de grasa. En algunos casos no se observa bien y simplemente con una compresión con las dos manos, con los dedos pulgar e índice, podemos ver entonces también esta acumulación de grasa, ¿verdad? Para poder ir viendo que estamos entonces aumentando la grasa a pesar de tener una estructura o un biotipo aparentemente normal, ¿no? Que se llama el mesomórfico, pero que está determinando acumulación de grasa. Entonces es un aviso de que estamos incrementando el consumo de grasa. Ya en la obesidad, cuando se ha acumulado demasiada grasa, esta está relacionada a muchas enfermedades, como hemos señalado entonces, diabetes mellitus, los accidentes cerebrovasculares, tipos de cáncer de mama, por ejemplo, hipertensión arterial,
la enfermedad cardiovascular, que es la más importante, digamos, porque ese es los casos más comunes, cáncer otra vez, cervicuterino, osteoartritis, cáncer de colon. En realidad, miren, la obesidad está relacionada a todas las enfermedades, es factor de riesgo de todas, absolutamente todas las enfermedades, todos los tipos de cáncer, pero aquí estamos mostrando entonces las más comunes que se han derivado a partir de la obesidad. En la antigüedad, el tejido adiposo era considerado simplemente un almacén de grasa. Obviamente también, ¿no? Es almacén de grasa, protección de órganos vitales como corazón, riñón, hasta ahí llega. Pero en los años, miren, se ha encontrado que el tejido adiposo cumple una función endocrina, es decir, produce hormonas para poder regular algunos procesos. Uno de los más estudiados, por ejemplo, es el de la leptina, que está siendo y cada vez más estudiado, porque esta leptina es producida por el tejido adiposo y que regula el hambre y la saciedad. Cuando llegue el alimento, entonces va a llegar al tejido adiposo, el tejido adiposo va a liberar la leptina va a ir a receptores que están ubicados en el hipotálamo y el hipotálamo va a indicar saciedad. Miren, la leptina es la hormona que ha sido extensamente estudiada desde hace muchos años y ha demostrado entonces que regula el hambre y la saciedad. En el tiempo también se han encontrado otras que son producidas por el tejido adiposo como la adiponectina, ¿no? Que en general entonces tiene un rol antidiabético, son los estudios que se han hecho, ¿no? Antiinflamatorio, antiaterogénico, o ayuda a la oxidación de ácidos grasos y reduce los triglicéridos plasmáticos. Igual miren la resistina, ¿no? Encontrado al menos en forma abundante en el tejido visceral o abdominal y que participa en la diferenciación de de las células grasas o de los adipocitos. Hace poco o recientemente, poco más de 2 años, se encontró otra que se llama adipsina, que va a cumplir funciones, por ejemplo, evitando la destrucción de las células beta. Entonces, miren, el tejido adiposo no es meramente un depósito de grasa, no solamente protege los órganos vitales, sino tiene una función endocrina. ¿Por qué? Porque produce hormonas, y la más conocida, ¿cuál es? La leptina, que regula el hambre y la saciedad. La otra función que tiene el tejido adiposo es la función estructural. ¿Y por qué? Porque forma parte de todas las membranas. Estos componentes que forman parte de las membranas se llaman fosfolípidos, ¿no? Que estamos mostrando aquí como unas cabecitas de color celeste y unas cadenas hidrocarbonadas de color café. El 50% aproximadamente en las membranas es fosfolípidos o es grasa, ¿sí? Y el otro 50% es proteína. Entonces, muy importante, ya que las membranas que delimitan a una célula está constituido por este tipo de lípidos que son los fosfolípidos. Es una función muy, muy importante. Y eso incluso va a ser más importante, miren, en cierto tipo de membranas, como son la membrana de la mielina. Como estamos mostrando en la figura, y ustedes recuerdan, la membrana de la mielina o la mielina, que son células que se están protegiendo al axón. ¿Verdad? Miren, y no solamente están protegiendo el axón. ¿Cuál es la otra función? Que cuando va a ocurrir la transmisión de impulso nervioso, vamos a ver que la transmisión de impulso nervioso va a ir avanzando en forma rápida porque es de tipo saltatorio, al menos en el ser humano, ¿no? Y esto va a hacer que la información, a través de un proceso de despolarización, avance muy rápido y llegue a la otra neurona, ya que las respuestas que ejerce el organismo humano a nivel cerebral son a base de la conexión que tienen cientos y miles de neuronas. Para cada respuesta, incluso las funciones más altas del sistema nervioso, como son la memoria y el aprendizaje. Hay unas redes neuronales donde tiene que pasar la información de una neurona a otra. Y por lo tanto, entonces, esta mielina, que no solamente protege, sino que ayuda en esa transmisión de tipo saltatorio, tiene que mantenerse estable. Y para esa estabilidad está conformado por fosfolípidos, cuyos ácidos grasos, miren, aquí estamos mostrando, son ácidos grasos insaturados, que pueden tener 5 dobles enlaces o 6 dobles enlaces. Por ejemplo, eicosa pentenoico tiene 5 dobles enlaces, docosa hexenoico tiene 6 dobles enlaces. Estamos mostrando aquí para el docosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué está pasando con el ácido graso? Miren, prácticamente hace una especie ya de círculo. ¿Para qué servirá esto? Que cuando se van a ir uniendo,
la parte de los ácidos grasos en la membrana pueden estar con estructuras prácticamente amarradas. ¿Para qué? Para evitar que esta membrana se desestabilice. ¿Sí? Porque pueden ocurrir procesos de desmielinización por diversas razones. Y la desmielinización consiste en que esto se vaya perdiendo, que se vaya desestabilizando, que se destruya. Y se necesita, como estamos diciendo, que la mielina esté en forma estable, estas membranas estén estables para que ocurra muy rápido la transmisión del impulso nervioso. Es muy importante que estos ácidos grasos insaturados estén entonces presentes en estos fosfolípidos, como son el ácido docosa hexenoico, 6 dobles enlaces, eicosa pentenoico, 5 dobles enlaces, DHA y EPA respectivamente. Entonces, no solamente es una función estructural que está formando, sino también que está cumpliendo una función en ayudar en la transmisión del impulso nervioso. De igual modo, miren, para poder ayudarnos en que podríamos estar incrementando la grasa que está relacionado a riesgo cardíaco, sobre todo, es necesario hacerse una determinación, lo que se denomina perfil lipídico en sangre, que está conformado por colesterol total y triglicéridos. El colesterol total en nuestra sangre debe estar entre 150 a 200 miligramos por ciento y los triglicéridos menos de 150 miligramos por ciento. Pero este colesterol total tiene como componentes a LDL, VLDL y HDL colesterol, y estos son sus rangos. Y para poder recordar, de repente nosotros podemos recordar el LDL que es el 120 miligramos por ciento, VLDL 30 y HDL 50 miligramos por ciento. Sumados los tres no pasan entonces de 200 miligramos por ciento. Porque el que está relacionado entonces con la enfermedad cardíaca o el factor de riesgo es el LDL colesterol, como vamos a ver en este capítulo. Por eso es muy importante hacerse los análisis entonces de este perfil lipídico. Además, miren, para la grasa, como vamos a ver en el proceso de biosíntesis, la grasa, los ácidos grasos se sintetizan a partir de carbohidratos. Nosotros, en general, parece ser que la población consume en exceso los carbohidratos. No solamente los almidones, que son el principal componente de la dieta de carbohidratos, sino también estos productos que contienen jarabe de maíz rico en fructosa, simplemente fructosa en todo caso, en grandes cantidades. ¿Sí? Ahora es utilizado bastante entonces como bebida después de las comidas este tipo, este tipo de productos. Y vamos a ver entonces cómo todo esto se va a convertir en grasa. También miren los chocolates que contienen como endulzante a la fructosa. Bueno, prácticamente se va a convertir en grasa. Una barrita de chocolate es igual a una barrita de manteca. Casi siempre estos productos se consumen en exceso porque no se tiene necesidad. Y si va acompañado de todo esto, la cosa se va a complicar más, ¿no es cierto? Porque aquí se está escondiendo bastante grasa en las frituras, que contienen entonces bastante carbohidrato y bastante grasa. Y aquí bastante grasa. Entonces, miren, todo esto en conjunto va a determinar que se vaya acumulando grasa en el tejido adiposo. Los principales componentes de, de las grasas, que son los triglicéridos, los fosfolípidos y colesterol estético, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en dos, los saturados y los insaturados. Y tenemos entonces un ácido graso saturado, una estructura química que tiene un grupo carboxilo, hidrofílico y una cadena hidrocarbonada, hidrógeno, muchos carbonos. Esa es la estructura química que presenta enlaces simples. Por eso se llama saturado. Y en nuestra dieta podría contener, miren, todos estos grasos saturados. Pero mostramos, por favor, para que ustedes lo puedan recordar, que los más abundantes que están presentes en nosotros y que los podemos tener en esta dieta son los ácidos grasos saturados, ácido palmítico y ácido esteárico, que tienen 16 y 18 carbonos respectivamente. O sea, esto es lo más abundante. ¿Estos se pueden presentar? Sí. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta son los de 2 y 4 carbonos. Los ácidos grasos de cadena mediana son los de 6, 8 y 10, caproico, caprílico y cáprico. Y los ácidos grasos de cadena larga son de 12, 14, 16, 18. Y muy larga de 20, 22, 24.
Estos son 4 grupos entonces, de cadena corta, de 2 carbonos y 4. De cadena mediana, 6, 8, 10. De cadena larga, 12, 14, 16, 18. Y cadena muy larga, 20, 22, 24. Entonces, lo que más consumimos son ácidos grasos de cadena larga de 16, 18 carbonos, ácido palmítico y ácido esteárico, respectivamente. Los ácidos grasos de cadena mediana y corta están presentes en la grasa de la leche. Pero no consumimos eso en gran cantidad. Lo que comemos más son carnes, ¿no es cierto? Y en las carnes están estos dos ácidos grasos. De igual modo, entonces, la dieta contiene ácidos grasos insaturados dos, que presentan dobles enlaces. En este caso, entonces, se llama enlace conjugado y en este caso, enlace no conjugado. Lo que más consumimos entonces son ácidos grasos insaturados con enlaces dobles conjugados, como podemos ver en estos ejemplos. El ácido palmitoleico, que tiene un doble enlace en posición 9, el ácido leico, un doble enlace en posición 12, el ácido linoleico y el ácido linolénico, que tienen 2 y 3 dobles enlaces. Estos dos ácidos grasos insaturados el humano los puede sintetizar, pero estos dos no. Y vamos a ver entonces que el ácido linoleico, por ejemplo, se necesita para que la célula sintetice ácido araquidónico. Y el ácido linolénico se necesita para que sintetice el EPA y el DHA. ¿Se acuerdan, no es cierto, del EPA y DHA? El ácido araquidónico es un precursor para unas hormonas que se llaman prostaglandinas. O sea, sí se necesitan estos, estos ácidos grasos, pero los seres humanos no los pueden sintetizar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que obtenerlo en la dieta. Por eso, entonces, a estos dos ácidos grasos, linoleico y linolénico, se les denomina ácidos grasos esenciales. ¿Ya? ¿Qué cosa es un ácido graso esencial? Son aquellos ácidos grasos que el ser humano no puede sintetizar, pero necesita. Por lo tanto, deben ser obtenidos en la dieta para mantener buena salud. Entonces, estos son el ácido linoleico, el ácido linolénico. Vuelvo a repetir, el linoleico para la síntesis araquidónico, el ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandinas. El ácido linolénico se necesita para la síntesis de ácido eicosa pentenoico y docosa hexenoico EPA y DHA. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una tabla de resumen de las grasas que nosotros consumimos en gran cantidad y de lo que debemos de consumir. Lo que consumimos bastante es ácido palmítico esteárico, bueno, sobre todo están en grasas de origen animal, y debemos de consumir ácido linoleico y ácido linolénico que se obtienen a partir de las semillas. A partir de semillas se van a obtener aceites. Por ejemplo, el ácido linoleico está en semillas de algodón, de soya, maíz, el ácido linolénico en el aceite de linaza, para que puedan convertirse en estos ácidos grasos EPA y DHA, que son los omega 3. Pero también estos los podemos obtener de la dieta, ¿no? De alimentos de origen marino, como los pescados, hígado de bacalao, caballa, salmón. Entonces, miren, ¿podemos obtener esto de la dieta? Claro que sí, tenemos que tratar de consumir en todo caso, si no consumimos aceite de semillas, entonces los alimentos o las fuentes tanto de EPA como de HA. Mostramos aquí la estructura química de cómo se presentan las grasas en los alimentos. Puede presentarse en forma de triglicéridos, el otro nombre es triacilglicerol o acilglicerio. Hace alusión a tri, que al glicerol, está unido 3 ácidos grasos, que pueden ser ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. Normalmente cuando son ácidos grasos saturados, la grasa es sólida, y cuando son ácidos grasos insaturados, la grasa es líquida. Pueden combinarse tanto ácido graso saturado como insaturado, ¿no? Pero frecuentemente o son ácidos grasos saturados o son ácidos grasos insaturados. Entonces están unidos aquí 3 ácidos grasos al glicerol en posiciones 1, 2, 3, en todas las posiciones, o alfa, beta y alfa prima. Esa es entonces la estructura química de un triglicérido de triacilglicerol. Otro tipo es un fosfolípido. También el esqueleto o el soporte es el glicerol, al cual se han unido 2 ácidos grasos en posición 1 y 2. El tercer enlace está unido a un fosfato.
y al fosfato se une un grupo R, que en este caso hemos puesto la colina. Esto que está en color fucsia es colina. Puedes tener otros grupos como etanolamina, inositol, glicerol, etcétera, etcétera. Y va a dar la denominación del respectivo fosfolípido. Pero en este caso, por ejemplo, si es colina, se llama fosfatidilcolina. Si fuera etanolamina, sería fosfatidiletonolamina. Si fuera esto glicerol, sería fosfatidilglicerol y así sucesivamente. Entonces, estos son los fosfolípidos que hemos mostrado que están presentes cumpliendo una función estructural en la membrana, en las membranas celulares. De igual forma tenemos al colesterol, que sería el colesterol libre, toda esta parte, miren, de los anillos y esta cadena hidrocarbonada, que tiene 27 carbonos en colesterol libre, es totalmente hidrofóbica. Solo esta partecita del grupo hidroxilo en posición 3 es hidrofílico. Este es el colesterol libre que tiene estos 4 anillos denominados el ciclopentano perhidrofenantreno. Cuando se va a unir el colesterol a un ácido graso, se va a denominar colesterol esterificado, porque se ha unido mediante este enlace éster. Entonces, la unión de este ácido graso al colesterol libre va a determinar entonces que ahora que el colesterol esterificado sea totalmente insoluble en agua, igual, igual que los triglicéridos. Los que sí pueden ser por el lado del grupo R o fosfato, es hidrofílico, son los fosfolípidos. Esta parte puede combinarse con el agua, pero la cadena hidrocarbonada no. Esta parte tiene una porción hidrofílica. Aquí también el OH del colesterol libre es hidrofílico. Pero en el triglicérido no hay un solo lado, ¿no? Viendo la estructura tridimensional, que pueda tener hidrofilicidad, es decir, que pueda interaccionar o contactarse con el agua. Es totalmente hidrofóbico. Igual entonces el colesterol esterificado. ¿Sí? Son totalmente las moléculas más hidrofóbicas que hay en el ser humano, que no se meten por ningún lado con el agua, no interaccionan, son el triglicérido y el colesterol esterificado. Entonces, ya en la etapa de digestión vimos que cuando participan las enzimas, finalmente se van a digerir en un 33% totalmente los triglicéridos, ácido graso malglicerol. El mayor porcentaje va a contener monoglicéridos y diglicéridos. Ellos van a absorberse, pero al final se van a conformar y van a formar los triglicéridos. Los triglicéridos, como son totalmente hidrofóbicos, como hemos señalado, van a ir armándose en una estructura que se va a llamar el kilomicrón. De igual forma, el colesterol que va a ser absorbido de esta proteína que se llama NPC1L1 también se va a unir en ácido graso, como va a ser totalmente hidrofóbico, también va a formar parte de estos kilomicrones. Y ese kilomicrón, tenemos la estructura, va a tener entonces en el núcleo a los triglicéridos y al colesterol esterificado. Va a tener esta cubierta, ¿no? Hecho a base de proteína, que se llama apoproteínas. Tenemos aquí la ApoB48, por ejemplo, la fosfatidilcolina, que es un fosfolípido, y el colesterol libre para que pueda pasar primero a la linfa y de ahí a la sangre, para que pueda ser llevado a los tejidos para que se convierta en energía. Entonces, cuando hemos consumido el alimento que vemos en la digestión, se han formado los kilomicrones que pasan a la sangre y van a ser llevados los triglicéridos a los tejidos. ¿Dónde van a ser recibidos? Primero el músculo esquelético, que va a convertir los ácidos grasos en energía. También la mayor parte se va a quedar en el tejido adiposo. Ahí se va a quedar almacenado para que se pueda ser utilizado en la etapa de ayuno. Y más del 90% de este kilomicrón va a ser utilizado, depositado en los músculos del tejido adiposo. A menos del 10% va a irse al hígado y ahí se va a almacenar. O si no, se va a convertir en energía. Se puede acumular, obviamente, si hay en exceso en el tiempo, pero lo más probable es que se vaya a convertir en energía. ¿Listo? Entonces, esto está ocurriendo en el estado bien alimentado, se está almacenando la grasa en el tejido adiposo, el músculo que está realizando siempre contracción está siendo utilizado para formar energía y en el hígado también. Eso es lo que nosotros hemos visto. Muy bien. ¿Quiénes necesitan esta grasa?
¿quiénes necesitan en mayor cuantía para obtener energía? La grasa. El músculo esquelético, como hemos visto, el hígado y el músculo cardíaco, el corazón. Ellos van a necesitar mucha energía, sobre todo músculo esquelético y corazón, van a obtener la energía a partir de la grasa. En el tejido adiposo se va a almacenar esta grasa y los que no pueden utilizar la energía a partir de la grasa es el cerebro y el glóbulo rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede utilizar el cerebro? A ver, alguien, por favor, que pueda responder. Muy bien, el cerebro no puede utilizar porque tiene lo que se denomina la barrera hematoencefálica. No deja pasar los ácidos grasos. En los niños, entre 0 y 5 años, se ha visto que sí puede atravesar un buen porcentaje. Pero en adultos, unos señalan que muy poco, casi nada, pasa al cerebro. Por eso no se utiliza como fuente de energía. Puede utilizarse de repente para una renovación de membranas, pero no como fuente de energía. Entonces, muy poco o casi nada o nada lo que va a ingresar de esos grasos al cerebro. Por lo tanto, entonces no podrá utilizar como fuente de energía. De igual forma, los glóbulos rojos. Vamos a ver entonces que cuando la grasa se va a oxidar, va a pasar por una serie de reacciones para convertirse en energía, vamos a ver que sí o sí la grasa, su oxidación es netamente aeróbica. ¿Qué quiere decir aeróbica? Tiene que ser en presencia de oxígeno. Y cuando es en presencia de oxígeno, sí o sí se necesita la mitocondria. Y como ustedes saben, entonces, los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Por lo tanto, entonces, no podrán utilizar la grasa como fuente de energía. En general, casi todos los tejidos, como estamos mostrando, utilizan grasa como fuente de energía. Pero ¿quiénes son los que más utilizan? Por favor, que quede claro eso. Músculo esquelético, músculo cardíaco, bien el hígado, y en el tejido adiposo se va a depositar esta grasa para que sea utilizado en la etapa de ayuno. Entonces, nosotros cuando hemos consumido el alimento, está ocurriendo el depósito de grasa en el tejido adiposo, ¿no? Muy bien, ¿cuánto tiempo dura este alimento proporcionando el almacenamiento? Miren, tenemos que recordar lo que ustedes han hecho en metabolismo de carbohidratos, porque nosotros no consumimos los alimentos en forma separada, ¿no es cierto? Todo se va a combinar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Pero fíjense quién va a dirigir el metabolismo. Ya ustedes revisaron que para el caso de los carbohidratos lo va a dirigir la glucosa, ¿no es cierto? Consumimos el alimento que tiene mayormente almidón, se digiere, se absorbe y pasa a la sangre. Cuando nosotros estamos comiendo, estamos consumiendo el alimento, miren, la glucosa en sangre puede elevarse hasta 145 miligramos por ciento. Cuando estamos consumiendo el alimento, puede llegar a 145 miligramos por ciento. Dependiendo de la cantidad entonces que hemos depositado en el estómago, ese alimento entonces va a ir pasando lentamente al intestino, se sigue digiriendo, va a ir absorbiéndose y va a ir proporcionando de manera constante esa glucosa a la sangre. Toda esa etapa después de haber terminado de comer hasta que se termina de digerir, o sea, se ha vaciado ya lentamente el contenido del estómago, se llama etapa postprandial. ¿Ya? Etapa postprandial. ¿Qué cosa es la etapa postprandial? Todo el tiempo que se demora en digerir el alimento y que obviamente, como estamos diciendo, va a ir proporcionando la suficiente cantidad de glucosa a la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? De la cantidad de alimento que nosotros hayamos ingerido. No es lo mismo el desayuno, no es lo mismo el almuerzo y no es lo mismo la cena. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, esa glucosa que está elevada, producto de la alimentación, va a entrar a todos los tejidos. Lo único tejido que no puede ingresar, o a los únicos que no pueden ingresar, es al músculo esquelético y a la adiposa.
Entonces, ¿qué se necesita para que la glucosa ingrese al músculo esquelético? Entonces, esa glucosa que ha ingresado a la mayoría de tejidos va a ingresar también aquí, miren, al páncreas. El páncreas en la porción externa están en islas que se llaman los islotes de Langerhans, un grupo de células que se llaman alfa, beta, gamma y delta. Cada una de ellas tiene su función. Las células alfa producen glucagón o sintetizan glucagón, las células beta producen insulina. Entonces, la glucosa que llega a las células beta va a propiciar la liberación de insulina. ¿Qué va a hacer esa insulina cuando esté elevado? Va va a llegar a su receptor y va a propiciar que la glucosa ingrese al músculo esquelético y al adiposo. Bueno, la mayor cantidad se va al músculo. Y recién empieza entonces a bajar los niveles de glucosa, porque todo el tiempo durante la alimentación le hemos estado proporcionando esta glucosa, pero cuando ya hemos dejado de comer, entonces ahora sí, como el músculo necesita, va a comenzar a ingresar al músculo por acción de la insulina y ahí empieza a disminuir. Después de las 3 horas, digamos que a la cuarta hora, ya esa glucosa, que ya no viene de la alimentación, que nosotros ya no estamos consumiendo el alimento, empieza a disminuir un poquito. Esa etapa entonces, ya que ha culminado, que se llama postprandial, entramos ya a la cuarta hora, lo que se llama ayuno, pero ayuno corto. ¿Sí? Ya vieron ustedes en el metabolismo de carbohidratos que se comienza a utilizar el glucógeno, ¿no? Para seguir manteniendo la glicemia. Pero como comienza a disminuir estos niveles de glucosa, entonces algunas células van a ser muy sensibles a esta disminución de glucosa. ¿Cuáles son? Las células alfa del páncreas, que producen glucagón, se libera el glucagón. ¿Qué otras células van a ser sensibles? Aquí en el riñón encima están las glándulas de la corteza suprarrenal o las glándulas suprarrenales, en cuya corteza se va a sintetizar adrenalina. Esta falta de llegada de glucosa va a hacer que se libere la adrenalina. Estamos en la etapa de ayuno corto. Entonces ya la adrenalina, vieron ustedes en el metabolismo de carbohidratos, que se encarga de la glucogenólisis. Pero ahora, ¿qué va a hacer en el metabolismo de las grasas? Fíjense, la adrenalina, producto del ayuno corto que se ha liberado por la glándula suprarrenal, pasa a la sangre y de la sangre se va a ir al tejido adiposo. Esta es la membrana de una célula adiposa que tiene, miren, en su membrana un receptor que se llama 7T. Miren, interacciona con el receptor e inicia toda una cascada de señales, ¿no? No se van a complicar con esto, por favor. Es un receptor que está acoplado a unas proteínas que se llaman G, que activan adenatociclasa, que van a transformar el ATP en ATP cíclico, y toda una cascada, miren, que finalmente va a determinar que se active una enzima que se denomina lipasa. Como esta lipasa ha sido activado por la interacción de la adrenalina con su receptor y iniciar toda esta cascada de señales, se le llama a esta enzima lipasa dependiente de hormona. Es una lipasa dependiente de hormona, en este caso de adrenalina, o le llaman lipasa hormonodependiente, porque se ha necesitado que la adrenalina interactúe con este receptor 7TM para que finalmente esta lipasa esté activada. ¿Y qué va a hacer esta lipasa ahora activada? Va a comenzar a hidrolizar el triacilglicerol que ha sido depositado ante el estado bien alimentado en el tejido adiposo y se vayan liberando los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, si sale un ácido graso, diacilglicerol, sale otro, monoacil, el hecho es entonces que se va a ir cortando los triglicéridos formando los ácidos grasos. Estos ácidos grasos entonces van a pasar a la sangre. Como son insolubles en el agua de la sangre, entonces se van a unir a una proteína que se llama albúmina. La albúmina transporta entonces ácidos grasos. ¿De dónde lo va a llevar? A los tejidos que necesitan bastante grasa. ¿Quiénes son? El músculo esquelético, el músculo cardíaco. También obviamente va a llegar al hígado. Miren, está libre la albúmina para seguir captando más ácidos grasos y llevar grandes cantidades entonces, de ácidos grasos al músculo esquelético, al músculo cardíaco y al hígado.
Allí, los ácidos grasos, miren, van a pasar por estas reacciones para que se conviertan en ATP. Esto es, miren, lo que va a suceder en el ayuno corto. ¿Quién va a utilizar bastante energía a partir de ácidos grasos? El músculo, el músculo esquelético, el músculo cardíaco y también el hígado. Entonces, no olvidar que esta activación, ¿de qué ha dependido? ¿De qué ha dependido que se libere la adrenalina? A ver, ¿quién me puede responder? Un ayuno corto. Claro, pero ¿qué pasaba en ese ayuno corto? ¿Por qué se liberaba la adrenalina? La reserva de glucógeno se ha acabado. Bajos ¿Ya? niveles de glucosa. Así es, bajos niveles de glucosa. ¿Qué han hecho estos bajos niveles de glucosa? Que se libere el glucagón desde las células alfa y se libere adrenalina desde las glándulas suprarrenales. Entonces, miren, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo es que se activa este proceso. No es que aparece la adrenalina, así nomás, ¿no es cierto? Sino que esto obedecido a una disminución de glucosa. ¿Qué ha propiciado eso? Que la glándula suprarrenal libere la adrenalina. Y la adrenalina es que está en sangre, miren cómo activa esta lipasa dependiente de hormona para que los triglicéridos que han sido almacenados en el tejido adiposo se vayan liberando, pasen a la sangre, en la sangre sean transportados simplemente por la albúmina y luego vaya llegando poco a poco a los tejidos que necesitan mucha grasa. ¿Quiénes son? Músculo esquelético, músculo cardíaco e hígado. Pero yo señalaba, miren, que todos los tejidos utilizan grasa. Ellos no pueden utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. El cerebro y los glóbulos El, Cerebro y hematina. muy bien, cerebro y... No olviden eso, por favor. No pueden utilizar la grasa, el cerebro y el eritrocito. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la barrera hematoencefálica que no deja pasar los ácidos grasos y los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Entonces, esto es bastante sencillo en realidad, por favor. No hay que recordar esto en detalle, como ponemos aquí en las reacciones, sino lo más importante entonces, cómo se va a ir activando para que la grasa se vaya degradando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que viene a continuación es que simplemente la grasa que ha llegado ya a estos tejidos que necesitan bastante, se va a convertir en energía. Vean ustedes el camino que va a seguir. ¿Ya? Son reacciones, sí, miren. Son reacciones que ustedes ya han visto en algún caso y otras que vamos a ver ahora. Pero el objetivo es que se conviertan en energía. ¿Ya? Y lo otro que ustedes recuerden casi siempre, por favor, que esta energía que se va a formar a partir de grasa son en esos tejidos, sobre todo el músculo esquelético y el músculo cardíaco, que van a usar grandes cantidades, que van a utilizar grandes cantidades de energía. Como va a haber una contracción muscular sostenida, constante. Aquí estemos sentados hay contracción muscular. Cuando caminamos ya, pues, ni hablar. Y cuando tenemos algún tipo de movimiento o actividad física, y entonces se puede imaginar la cantidad de ATP que se está formando entonces en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Todo lo demás son detalles simplemente para que el ácido graso se convierta en energía en forma de ATP. Vamos a ver en algunas situaciones que cuando se forma exceso de acetilcoenzima, bueno, se va a convertir en cuerpos secos, ¿no? Pero lo que viene a continuación es el detalle de estas reacciones para que la grasa se convierta simplemente en energía. ¿En qué momento está ocurriendo esto? En el estado de ayuno corto. A ver, antes de iniciar estas reacciones para que sean completas, díganme, por favor, ¿cuánto tiempo demora un ayuno corto? Siempre nosotros estamos pasando por nuestra vida, miren, cuando comemos alimento, alimentación o estado bien alimentado, y cuando no comemos el alimento se llama ayuno. Como no es mucho tiempo eso, por eso se llama ayuno corto, pero ¿cuánto tiempo puede durar? A ver, díganme ustedes en su vida cotidiana, ¿cuánto demoran ese ayuno corto? O sea, el espacio que hay entre una comida y otra, ¿cuánto es lo máximo? ¿En qué momento se hace eso? 3 horas. 6 horas. 5 horas. 4 horas. ¿Ya? 3, 5, ¿cuánto más? A ver. 6 horas.
6 horas, miren, ya estamos aumentando. Sigamos a ver, de repente vamos a aumentar un poquito más. A ver, piensen, deduzcan cuánto es el mayor tiempo que ustedes dejan de comer. Porque siempre estamos teniendo nuestras 3 comidas diarias, ¿no es cierto? Desayuno, 8 horas. 8 horas. ¿Ya? 8 horas. 8 horas. Ahí está, muy bien. Llegamos, miren, al extremo ya, ¿no es cierto? Es en la noche, cuando vamos a dormir, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas pueden pasar ahí? Hasta 12 horas, digamos, 7 de la noche, cena, al día siguiente 7 de la mañana o antes, 11 a 12 horas. Eso es lo máximo que podemos ayunar, salvo que nos hayamos perdido una comida por diversas razones, ¿no es cierto? Eso es diferente, pero normalmente dejamos de comer hasta 12 horas, sobre todo cuando dormimos. Bueno, en la mañana, el desayuno y el almuerzo es 6, como lo han dicho algunos, 5 horas. Entre el almuerzo y la cena igual. Sí, pero en las noches donde demoramos más en consumir la otra comida. Entonces, esto, por favor, está pasando. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Eso estará sucediendo en la noche? O sea, el músculo esquelético está utilizando esta grasa en la noche. ¿Qué dicen? Como estamos dormidos, ¿no hay contracción muscular? Sí, hay Sí, el corazón. Corazón sigue palpitando. así es. ¿No es cierto? Semicontracciones. Entonces, esto también está utilizándose en la noche. Entonces, en las etapas de ayuno corto, por favor, no olviden que está utilizándose los ácidos grasos como fuente de energía. ¿Listo? Entonces, eso está pasando en el ayuno corto, porque cuando hemos consumido alimento, ha estado ocurriendo el almacenamiento, ¿no? Se ha estado llenando de grasa el tejido adiposo, y de todas maneras está llegando al músculo que siempre utiliza energía, un poco al corazón y también al hígado. Eso ocurre en el estado bien alimentado, cuando hemos consumido. Pero esto va a ocurrir en el ayuno corto. Estamos viendo entonces quien ha activado esta vía es la adrenalina. Pero ¿quién ha disparado esta activación? La disminución de la glucosa. Vean ustedes entonces cómo esto está relacionado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esta degradación de ácidos grasos, que vamos a hacer la etapa inicial nada más. En el ácido graso que ha llegado a la célula, entonces dígame, ¿a qué células ha llegado este ácido graso? Casi a todas, pero fundamentalmente ¿a dónde? Músculo esquelético, músculo cardíaco y hígado, ¿sí? Porque necesitamos que este ácido graso, como vemos aquí, se convierta en energía. Entonces, todo eso, estos son los detalles. Entonces, miren, ¿qué cosa es esta primera etapa? Se llama activación. ¿Qué cosa es activación? Es la unión del ácido graso a la coenzima. ¿Qué cosa es la coenzima? La forma activa del ácido pantoténico. ¿Sí? Entonces, para ello se necesitan unas enzimas que se llaman así coenzimas sintetasas. Yo no digo que no son importantes por eso no lo he escrito, sino que se utilizan estas enzimas, pero necesita de energía. Un ATP en esta reacción, y como este pirofosfato es un enlace de energía, se considera otro ATP. Entonces, cuando el ácido graso se ha activado, es decir, se ha unido a la coenzima A, se utilizan 2 ATPs. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que recuerden eso? Porque vamos a hacer el balance energético en la siguiente clase. Entonces vamos a decir que otra vez que el ácido graso se necesita para formar energía, pero estamos diciendo que estamos utilizando, sí, como ocurría con la glucosa, se presta 2, igual acá, se está prestando 2, pero vamos a ver que a partir del ácido graso se va a obtener mucha más energía, ¿ya? A pesar que se van a pagar estos 2 ATPs que se están utilizando en la activación. Repito entonces, ¿qué cosa es activación? El ácido graso se va a unir a la coenzima. ¿Y cuál es lo otro importante? Que se utilizan 2 enlaces de alta energía, 2 ATPs. ¿No? Muy bien. Y ahora que el ácido graso se ha activado, se va a unir ahora a otra molécula importante que es la carnitina. ¿Quién va a realizar esta enzima? CAT1, carnitina aciltransferasa 1. Y miren ustedes, está una proteína, una enzima que está pegada a la membrana mitocondrial interna, pero mirando para el citosol o citoplasma. Ocurre la reacción entre la carnitina y la coenzima, se libera la coenzima, miren, solo ha servido para activarse o unirse al ácido graso, y luego, miren, aparece unido el ácido graso a la carnitina.
Y una vez que se ha unido a la carnitina, participa la translocasa que va a hacer ingresar al ácido graso unido a la carnitina hacia la matriz. Ahí lo voy a dejar por ahora entonces, que los ácidos grasos de cadena larga necesitan de carnitina para que pueda ingresar. No van a necesitar esta carnitina los ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta. Repito, entonces, van a necesitar para que ingrese el ácido graso de carnitina los ácidos grasos de cadena larga. ¿Cuáles son? 12, 14, 16, 18. Láurico, mirístico, palmítico, esteárico. No necesitan de carnitina los ácidos grasos de cadena mediana y corta, desde 10, 8 y 6, que son de cadena mediana, y 4 y 2, que son de cadena. Pues vamos a ver entonces que aquí en la matriz, otra vez por esta enzima CAT2, se regenera el ácido graso activado, la psicoenzima. Miren, aquí está psicoenzima y termina en la matriz, pero con el uso de esta carnita. Vamos a ver por qué va a ser importante entonces esta carnitina. Como su nombre dice, ha sido obtenido inicialmente hace muchísimos años a partir de la carne. Vamos a ver su importancia. Muy bien, entonces, esto es para nuestra hora de hoy día que hemos iniciado la oxidación de los ácidos grasos. ¿Alguna pregunta, por favor?